Saludamos a todos los que se han conectado, les decimos bienvenidos. Estamos orando por ustedes también y que sea Dios respondiendo sus peticiones, que sea Dios escuchando qué solución tiene que darle los problemas de su vida y crea que Dios le va a responder. Amén. Créale que Dios va a responder. Amén. ¿Qué dice el libro de Daniel? ¿Alguien tiene Biblia? Si alguien tiene Biblia, mire a ver qué dice el libro de Daniel en el capítulo 11, versículo 32. Daniel capítulo 11, versículo 32 dice así: con lisonjas. ¿Qué es lisonjas? ¿Cómo? Adular. Ay, eres tan bonito, eres tan excelente, hablas tan hermoso. ¡Oh! Lisonjas, dice así: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Con lisonjas seducirá ¿a quién? A los violadores del pacto. Más, ¿qué más dice ahí? ¿Más qué? Más el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué pasa? Se esforzará y actuará. Ahí está hablando del anticristo. Y sabemos que estamos en los últimos tiempos. El anticristo dice en la Biblia que era un espíritu. Y era un espíritu que ya estaba en acción, pero ahora es un sistema que ya está en acción, ¿sí o no es así? No puede salir, tiene que salir siempre con el disfraz puesto, no puede comprar, que va a ir al cine, que no lleva la cosa del COVID, no puede entrar al cine, ¿me entiende? O sea que en la época del anticristo está cerca. Primero era un espíritu, ahora es un sistema preparándole el terreno, ¿para qué? Para que el anticristo ¿qué? Venga. Pero aquí hay una palabra clave y él dice, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Quiénes son los que van a actuar? El pueblo que ¿qué? Que conoce a su Dios. Dice que los que conocemos a Dios nos tenemos que esforzar y ¿qué? Y actuar. Tiene que tener claro. Aquí está hablando del anticristo y no solo del anticristo, sino de todo lo que se revela contra Dios. Todo lo que ¿qué? Se revela contra Dios. El COVID. No salga, póngase la máscara. No puede entrar al cine, pero la más cruel, no vaya a la iglesia. ¿Y cuál es la que más escucha la gente? ¿La de qué? La de no vaya a la iglesia. Pero a cine van. Llevan la cosa de la vacuna y al cine van. Pero a la iglesia, no, ¿por qué? Porque allá ¿qué? Es que me contamino. Y chistoso, me da risa de eso con la gente. ¿Cómo vas a creer que tienes que tener temor de ir a la iglesia si en la iglesia es donde está el poder de Dios? Si en la iglesia es donde está el fuego del Espíritu Santo que destruye todo virus, todo demonio y todo lo que se levante contra Dios. ¿Me estás entendiendo o no me estás entendiendo? Entonces, este es un consejo ahí en Daniel para los que conocen ¿a quién? A Dios. Y lo primero que dice para los que conocen a Dios, dice lo primero es que serán fuertes. Si usted conoce a Dios, ¿será qué? Fuerte. Díganle a su vecino, serás fuerte. Y segundo, si usted conoce a Dios, hará explotar el mundo de las tinieblas. ¿Quiénes? Solo los que conocen a Dios son los fuertes en el poder del Espíritu Santo. Amén. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que la iglesia no es fuerte.
¿Qué pasa hoy en día que el cristianismo no es fuerte? Porque si hablamos del problema del COVID, cuando empezó este problema, yo recuerdo que cerraron muchas iglesias y entregaron los locales. Ahora los fuertes nunca cerramos. Permítame chicanear, yo nunca cerré la iglesia. Y me decían, ciérrela porque es que pagar el arriendo viniendo dos. No, mi proveedor es Dios. ¿Me entiende? Entonces, la iglesia de hoy no es fuerte y los cristianos de hoy no son fuertes por una cosa. ¿Por qué cosa? Diga conmigo, porque no conocen a Dios. ¿Por qué no son fuertes? ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. La gran mayoría de las personas que van a la iglesia, ¿pero qué? Pero no conocen a Dios. Muchos vienen a la iglesia, pero no conocen a Dios. Y eso pasó con el COVID. El COVID alejó a la gente de la iglesia. La gente con el problema del COVID a la iglesia no van. ¿Y por qué la gente con el cuento del COVID no volvió a la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque andan gravitando fuera de la iglesia. ¿Sabe qué significa la palabra gravitar? La palabra gravitar es cuando mandan los cohetes fuera del planeta Tierra y gravitan alrededor de la Tierra. Gravitan quiere decir que dan vueltas alrededor de la Tierra, pero no están dentro de la Tierra. Así pasa con muchas personas hoy. Están gravitando fuera de ¿qué? Fuera de la iglesia. Están gravitando fuera de la iglesia. Y la gente gravita fuera de la iglesia y no se acercan a Dios para enfrentar el problema. El COVID dice que no vaya a la iglesia. No, entonces yo no voy porque eso me contamino. ¿Me estás entendiendo o no me estás entendiendo? La gente está gravitando fuera de la iglesia en lugar de acercarse a Dios para enfrentar el problema. ¿O será que Dios no tiene poder para solucionar cualquier problema? ¿Sí o no? La gente anda gravitando fuera de la fe. O sea que la fe está allá y la gente está ¿qué? Gravitando ¿qué? Fuera de la fe. Y entonces comienzan a quejarse. Porque es lo que pasó con este problema del COVID. Comienzan a quejarse. Esto está muy difícil. La cosa está grave. ¿Cómo vamos a salir de esto? Esto no tiene solución. Esto está tenaz. Pero, diga conmigo, pero, todo es porque no qué. Duro, vamos, todo es porque qué. Todo es porque no conocen a Dios. Porque cuando tú conoces a Dios, eres fuerte. Dile a tu vecino, cuando tú conoces a Dios, eres fuerte. Y eso significa que tienes una habilidad. ¿Cuál habilidad? La habilidad de colocar la fe por encima del problema. ¿Tienes la habilidad de qué? De colocar ¿qué? La fe por encima del COVID y de cualquier problema. Aquel que tiene una fe profunda en Dios y la ejercita. Tú tienes que tener fe, pero tienes que ¿qué? Ejercitarla. Y eso te hace fuerte. Pero si tú tienes fe y no la ejercitas, tú eres débil. Diga, si yo tengo fe y no la ejercito, soy débil. Tú tienes que tener fe y ejercitarla para poder ser ¿qué? Fuerte. Como el pesista.
tiene un cuerpo que puede mostrar porque alza pesas. Tú tienes que ejercitar tu fe más. Dile a tu vecino, tienes que ejercitar más fe. El que me está viendo, dile al que está al lado tuyo, tienes que ejercitar más la fe. Y dite tú mismo, yo tengo que ejercitar más la fe. Porque no estamos ejercitando la fe. Amén o no amén. ¿Cuántos quieren empezar a ejercitar la fe? Aleluya. Cuando no ejercitas, pierdes. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? A Dios solamente lo conocemos como por el canal de televisión. Tú prendes un canal y miras el programa que quieres, pues déjame decirte, a Dios solamente lo conocemos por el canal de la fe. ¿Por dónde vas a conocer a Dios? Por el canal de la fe. No hay otra manera. ¿Qué dice Primera de Juan 4:20? Voy a ver qué dice Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es que es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también ¿a qué? A su hermano. Así que si tú dices que amas a Dios, que buscas a Dios, pero odias a tu hermano, ¿eres qué? Un mentiroso. Porque la Biblia dice que Dios es ¿qué? Amor. Y la fe, tu fe es expresada en cómo tratas a las demás personas. ¿A ver o no a ver? Tu fe es expresada en cómo? En cómo tratas a las demás personas. Punto. Cuando tú vas y lees Mateo y los evangelios, dice que cuando Jesús venga en su reino, dice, le dirá a los de la izquierda, les dirá, apartados de mí, malditos, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estuve preso y no me visitaste, enfermo y no viniste a verme. Y de ellos se levantará y dirán, un momento, Señor Jesús, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cuándo estuviste enfermo y no te visitamos? ¿Cuándo tuviste hambre y no te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y no te dimos de beber? ¿Cuándo estuviste preso y no te visitamos? Y Jesús les dirá, por cuanto no lo hiciste a uno de esos de mis pequeños, a mí no lo hiciste. Y ellos dirán, Señor, pero. Y Jesús les va a decir, ustedes solo tienen excusas. ¿Qué es lo que la gente tiene? Excusas. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué no visitamos al enfermo? Porque no hay tiempo. Porque está ocupado. ¿Por qué no le damos un mercado o ayudamos a la viuda, al huérfano o al pobre o al vecino que sabemos que está aguantando hambre? No, porque es que, entre comillas, no tengo plata. ¿Por qué no has ido a la clínica a visitar a un enfermo? Solo visitas la familia, pero un amigo o alguien así no lo visitas. ¿Por qué? Porque no hay ¿qué? Tiempo, solo excusas. Dile a tu vecino, solo excusas. Y las excusas no sirven delante de Dios.
Dile a tu vecino, las excusas no sirven de guante de Dios. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él dio una parábola, dio la parábola del buen samaritano. Dice que un hombre venía bajando de Jericó y vinieron los asaltantes, lo apuñalearon y lo robaron. Y mire lo curioso, es que Dios es perfecto. Y dice Jesús, y venía el sacerdote, el predicador, y lo vio herido, sangrando para morirse, y dijo, no, no tengo tiempo, ya comienza el culto, no lo puedo ayudar, y siguió derecho. Dice que luego vino el levita, el que sirve en la iglesia, el que canta en la iglesia. Dice que el levita cuando lo vio dijo, uy, no, tengo que ir a la iglesia a arreglar las sillas, tengo que estar en orden. No, que se muera. Y se fue y lo dejó. Y dice Jesús que vino un samaritano que no conoce a Dios, que no conoce la Biblia, que no tiene nada de instrucciones espirituales, y cuando vio al hombre herido, ¿qué hizo? Dice que lo cogió, le lavó las heridas con aceite, lo limpió, lo montó en su caballo, lo llevó al pueblo al mesonero, ya lo dejó más o menos bien, vendadas las heridas, y lo dejó ahí, le dejó pago con el del mesón, le dijo, aquí está todo, dele todo lo que necesita, comida, droga, lo que necesita, y si algo falta, anóteme lo que yo le pago. Así que eso lo tenemos para Dios, ¿qué? Excusas. Nosotros hoy como iglesia hemos dejado al mundo sangrando. Y cuando hablo al mundo, me estoy dirigiendo a cada uno de nosotros, no me salgo de nosotros. No nos interesa el vecino, no nos interesa ese pobre hombre que viene a traer un domicilio en bicicleta o en moto. Ah, que está lloviendo y se moja, pues que se moje. No tenemos misericordia de la gente. Usted ve la persona, y hablo mucho de las mujeres, las ve parqueadas por allá en una esquina, vendiendo aguacates o una arepa, a sol y agua desde la mañana hasta por la noche. Yo conozco una mujer aquí que he visto por aquí, nunca le he dado nada a ella porque mentiría, pero me impacta esa mujer, porque llega, saca su carrito, lo parquea ahí en Confandi, saca sus aguacates, sus bananos, desde las 8 de la mañana está parqueada ahí, hasta las 4 o 5 de la tarde, a sol y agua. A las 5 de la tarde va y coge su carrito, empieza a guardar todo y va y lo guarda. ¿Y le damos algo, los ayudamos? No, porque no tengo ¿qué? Plata. Es que como estoy tan ocupado, yo no puedo porque es como yo soy el pastor, ¿me entiende? No, me queda muy difícil. Usted no puede porque usted está muy ocupado. Usted no puede porque esto y porque aquello, porque hay otras cosas más importantes, pero a mí qué me importa el viejito que cuida los carros. ¿Me entiende? Hemos dejado al mundo, cuando te digo esto es para que tomes conciencia, que estás dejando a alguien sufrir. No puedes tener un corazón de piedra. Dile a tu vecino, no puedes tener un corazón de piedra. Vamos, tú que nos estás viendo, dile a tu vecino, no puedes tener un corazón de piedra. Y yo te estoy diciendo hoy, si eres así de esos, permíteme decirte, no conoces a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es ¿qué? Dios es amor. No conoces a Dios. Dios es amor. ¿Quieres caminar con Dios? ¿Cuántos quieren caminar con Dios? Pues para caminar con Dios tenemos que ser como Él. ¿Y cómo es Él? ¿Y cómo es Él? Es amor.
La iglesia que Jesús vino a fundar, está basada en una sola cosa. Los cimientos de la iglesia que Jesús dejó, está basada en una sola cosa, está basada en el amor. ¿Está basada en qué? En el amor. ¿Por qué? Porque donde hay amor, el amor te da esperanza. ¿Amén o no amén? Donde hay amor, el amor te da seguridad. Donde hay amor, el amor te va a defender. Y si tú estás con Jesús, si tú y yo estamos con Jesús, debemos saber dar qué. No les escucho, no griten tanto. Debes saber dar qué. Amor. Tienes que saber dar amor. Nunca te olvides, donde hay amor hay esperanza, hay seguridad, hay confianza. Y donde hay confianza, donde no hay confianza, es porque el amor no está operando allí. ¿El amor qué? Jesús dice, ellos dicen que me aman. Ellos dicen que me aman, pero no tienen amor. Entonces dice Jesús, en verdad no me aman. Ellos dicen que me conocen, dice Jesús. Y quizás tú dices que conoces a Jesús. ¿Cuántos conocen a Jesús? ¿Me entiende? Muchos dicen que conocen a Jesús, pero es mentira. Tenemos información acerca de Jesús. ¿Dónde nació? ¿Cuándo nació? ¿Qué hizo a los 12 años? ¿Cómo creció? ¿Cómo empezó a hacer milagros? ¿Cómo murió en la cruz? ¿Cómo resucitó? ¿Cómo se fue al cielo? Pero, diga conmigo, pero no tenemos comunión con Él. ¿Ya me entiende? Tenemos mucha información de quién es Jesús, pero no tenemos ¿qué? Comunión con Jesús. Sabemos todo de Él, pero no tenemos comunión con Él. Es como si hablamos del presidente. ¿Cómo lleva el presidente de Colombia? Iván Duque, todo el mundo lo conoce. Lo conoce, dónde está, dónde es su casa presidencial, todo lo él. Pero no tenemos comunión íntima con Él. No entramos a la casa de Él. No sabemos cómo Él es en su vida privada. ¿Ves? Tenemos que la información. Así pasa con mucha gente. Dicen conocer a Jesús, pero que lo que tienen solo es información. ¿Qué es lo único que tienen? Información. Saben todo sobre Jesús, pero hasta allí no tienen más. ¿Qué dice Santiago 2:19? Dice, tú crees, búsquelo despacio, Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y ¿qué? Y tiemblan. Ah, mire qué palabra tan tremenda. Dicen que tú crees que los demonios creen en Dios, conocen a Dios. Pero cuando ellos leen de Dios, dice que ellos ¿qué? Tiemblan. O sea que aún los demonios creen en Dios, ¿pero qué? Pero tiemblan. Ellos tienen temor de Dios, ellos respetan a Dios. Ahora yo quiero decirte algo. Tú crees en Dios, pero ni siquiera tiemblas. Tú crees en Dios y no lo respetas. ¿Cuántos dicen amén?
Los demonios creen en Dios, conocen a Dios, pero ¿qué? Tiemblan. Y tú conoces a Dios, no tiemblas ni lo respetas. No tienes temor de ofenderlo. Y te hacen las preguntas, ¿por qué las cosas no cambian? Porque es que las cosas no me salen bien. Porque es que no hay progreso. Porque este problema no se soluciona. Pues déjame decirte, te falta temor de Dios. Te falta tener más respeto por Dios. Te falta tener cuidado de ofender a Dios. Vamos, dile a tu vecino, tienes que tener cuidado de no ofender a Dios. Tenemos que tener cuidado de ¿qué? De no ofender a Dios. ¿Qué es lo que pasa con la gran mayoría de la gente en la iglesia hoy? Voy a colocarles un ejemplo. Usted tiene un carro, la mayoría tiene carro o moto, ¿sí o no es así? Usted tiene un carro o una moto. Usted se sube a su carro o su moto para prenderla, la pone en neutro, pone el carro en neutro, lo prende y luego lo prende, coge y mete el acelerador y el cambio en neutro. ¿Qué pasa? ¿Usted hace mucho qué? Mucho ruido, pero el carro anda, la moto anda, no. Usted le mete el acelerador, lo prende en neutro y pero no anda, no pasa nada. Eso es lo que pasa hoy en la iglesia. En la iglesia son más los bullosos y son más los religiosos, pero no hay comunión con Jesús. ¿Me está entendiendo o no? Mucha bulla, mucha yo canto, yo bailo, yo predico. Pero no hay qué. No hay comunión con Jesús. No hay comunión con el Espíritu Santo. Y como decíamos ahora, la base es el amor. Entonces, si tú amas a Dios, tienes que amar a la gente sin guardar rencor. Dile a tu vecino, tienes que amar a la gente sin guardar rencor. Sí. Es que me preocupan y me han escuchado predicarlo más de una vez y que alega fulano y perra. Conmigo alegue el que alegue, yo no voy a pelear. No. Yo lo bendigo. Y yo le digo que, no, tranquilo. Vaya en paz. Dios está en control. Usted nunca puede esperar que la gente que está a su lado sea perfecta. Es imposible. Diga conmigo, es imposible. Y si de pronto usted encuentra a alguien que sea perfecto, usted lo daña. ¿Sí o no? Sí, usted lo daña. Usted no ve qué hace con un muchacho bueno, sano, que no toma trago, no anda detrás de mujeres, ni va a rumbas. ¿Qué hacen los amigos? Pues una cervecita, una vez al año, eso no hace daño. Y le insiste, y le insiste, y le insiste. ¿Me entiende? Así es la gente. Así que si usted en verdad quiere conocer a Dios, tiene que tener una base que se llama el amor. Y pase lo que pase con cualquier persona, no guarde rencor. Dile a tu vecino, no guarde rencor. Vamos, el que me está viendo, dígale a su vecino, no guarde rencor. Sí, porque si tú dices que amas a Dios, si tú dices que amas a Dios, si tú dices que conoces a Dios, se debe manifestar por medio del amor. ¿Amén o no amén? ¿Cómo se debe manifestar? Ese es el estilo de Jesús, el amor.
¿Amén o no amén? Si tú dices que amas a Jesús, que conoces a Dios, tienes que manifestarlo a través de ¿qué? Del amor. Ahora hay algo que se tiene que tener en cuenta. El amor es fuerte, diga conmigo fuerte. El amor todo lo cree. El amor todo lo soporta. El amor todo lo espera. El amor no hace nada indebido. Así que donde está esto, hay amor. Y donde no hay nada de esto, es porque no hay amor. Es mentira, son puras palabras. Vamos a la iglesia de hoy, lo que está pasando hoy en la iglesia. Vamos a ver la fortaleza del amor en la iglesia. Porque la iglesia de Dios tiene que ser ¿qué? Fuerte en ¿qué? En el amor. Pero sucede que hace 2 años llegó el COVID. Y el COVID, voy a mostrárselo por un lado espiritual. Y el COVID trajo una revelación. ¿Cuántos quieren saber la revelación? Dile a tu vecino, el COVID trajo una revelación. ¿El COVID trajo qué? El COVID trajo una revelación que no se puede ocultar. Y el COVID, hablo para nosotros, hablo para la iglesia, reveló en realidad cómo somos. El COVID vino a revelar cómo son muchas personas. ¿Por qué? Porque el COVID, por causa del COVID, muchos, la gran mayoría, cambiaron sus vidas. ¿Cambiaron qué? Sí, el COVID se les llevó su vida de oración. ¿Se les llevó su vida de qué? ¿Cómo así, pastor? Sí. Porque es que ahora están muy ocupados en el celular. Con el WhatsApp chateando, o con el computador, en Facebook, Instagram, TikTok, dijeron por acá, ¿cuál otro? ¿Me entiende? ¿Me entiende? El COVID se llevó tu vida de oración. Como no se puede salir, pues me dediqué, y yo le digo que es un demonio, eso es impresionante. A mí me estaba pasando al comienzo. Voy a hacer algo, voy a llamar a alguien, y cogía y veía en Facebook alguna cosa, y cuando veía 1 hora, media hora, 2 horas pegado de esa porquería. Si no sabes manejar eso, te vuelves adicto. Entonces el COVID se llevó la vida de ¿qué? De oración. El COVID, lo primero fue eso. Lo segundo, el COVID se llevó tu compromiso con la iglesia. Claro. Ya la iglesia no es tan importante. Ir a la iglesia, no, ¿cómo se te ocurre? Es una locura. Me contamino. Llamo a la gente, ¿qué hubo, amigo? ¿Cómo va? Bien, pastora. Bueno, en estos días que nos vemos, hay muchos que me están diciendo hace 2 años que en estos días nos vemos. El COVID se le llevó el compromiso ¿con quién? Con la iglesia. Y la peor de todas, el COVID se llevó tu intimidad con Jesús. Sí. Esta es la revelación que trajo el COVID para la gran mayoría de las personas en la iglesia. ¿Qué dice el libro de Juan, capítulo 17, versículos 22 y 23? Y está hablando Jesús. Es la oración que hizo Jesús antes de irse. Mira lo que dice Juan 17, 22 y 23. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Para qué?
para que sean uno, así como nosotros somos unos. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿No le pareció tremendo esa promesa de Jesús? Dice, tú y yo, vuelvo y lo leo. La gloria que me dice yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos unos. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Así que los que conocemos a Dios, tenemos comunión e intimidad con Jesús y somos uno con Él. Dile a tu vecino, somos uno con Él. Somos uno con el Padre, somos uno con el Hijo y somos uno con el Espíritu Santo. Entonces, si somos uno con Dios, somos fuertes e invencibles. Somos fuertes y qué? Invencibles. Aleluya. ¿Cuántos han oído hablar de Sadrad, Mesad y Abednego? Sadrad, Mesad y Abednego le dijeron al rey, mire bien cómo comenzaron, nosotros conocemos a Dios y sabemos que no te vamos a orar tu estatua y sabemos que Dios nos salvará. Ahí agregaron, y si no nos salva, no importa, no la adoraremos. Tú tienes que aprender a conocer a Dios. Sadrad, Mesad y Abednego fueron claros, le dijeron al rey, puedes calentar el horno como ha dicho 7 veces más, pero nosotros conocemos a Dios y conocemos su poder y sabemos que Él peleará con nosotros. Y Jesús fue el 4.º hombre dentro del horno. Así que hoy el COVID no te dice hoy que no puedes ir a la iglesia. ¿Cómo se te ocurre? Eso quiere decir que no conocemos ¿qué? A Dios. Tú dices que conoces a Dios, pero no vas a la iglesia por problema del COVID. Déjame decirte, no creo que conozcas a Dios. Porque en la iglesia supuestamente te contaminas, pero en el centro comercial no te contaminas. Y tú vas a un centro comercial y es mares de gente. Y vas al restaurante y tampoco te contaminas y está lleno de gente. Pero déjame decirte, solo los que conocen a Dios son fuertes. Y hacen cosas al estilo de Dios. Y las cosas al estilo de Dios, lo normal de Dios es lo sobrenatural para nosotros. ¿Me entiende? Entonces nosotros somos de Dios, conocemos a Dios. Y cuando tú conoces a Dios, coloca la fe por encima de cualquier problema. Amén o no amén. Tú tienes que colocar la fe por encima de ¿qué? De cualquier problema. Cuando tú colocas la fe por encima de cualquier problema, el problema queda debajo de tus pies. Cuando tú colocas la fe por encima de cualquier cosa, la preocupación queda debajo de tus pies. El temor queda debajo de tus pies. ¿Qué dice Efesios 6:16? Efesios 6:16 dice así: sobre todo, ¿cómo dice? Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo, ¿sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre todo. Tomad el escudo de la fe, con lo cual puedes apagar los dardos de fuego del maligno. Tú tienes que colocar la fe por encima de todo.
Dile a tu vecino, tú tienes que colocar la fe por encima de todo. Amén. Pero ¿qué hicimos con el COVID? Lo pusimos por encima de la fe. ¿Me estás entendiendo o no? Decimos que conocemos a Dios y el COVID va de primero y la fe va por debajo. Eso no debe ser así, hermanos míos. Usted tiene que colocar la fe por encima del COVID. ¿Amén o amén? El COVID te dice, no, no vas a la iglesia. No, no salgas al estudio bíblico. No, 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 no. Y tú le haces caso, déjame decirte, no conoces a Dios. Dile a tu vecino, si es así, no conoces a Dios. O sea que el COVID no está en los centros comerciales, ni en los restaurantes, solo está en la iglesia. ¿Sí ven que Satanás es astuto? La Biblia dice que él anda como león rugiendo buscando a quien devorar. O sea que el COVID está solo en la iglesia. Y la gente le tiene temor al COVID. Cuídese, no digo que no, ponga de su máscara, lo que quiera. Pero vaya a la iglesia, hermano. El COVID no es más poderoso que Dios. Les voy a poner un ejemplo. Cuando David llegó al campamento a llevarle la comida a los hermanos, era un jovencito de 17 años. Nunca había cogido una espada, nunca había peleado con nadie, nunca había estado en el ejército. Sus hermanos estaban en el ejército, eran guerreros, eran soldados. Pero todos estaban muertos de miedo, incluyendo el rey, los soldados y todos los más poderosos, cuando veían a Goliat. ¡Uy, Goliat! Y 40 días los tenía asustado. Y llegó un muchachito, diga conmigo, que conocía a Dios. ¿Cuál era la diferencia de David? ¿Que conocía a qué? Conocía a Dios. Y cuando vio el monstruo ese todo gigantote, se fue allá y lo enfrentó. ¿Y este bulto de grasa qué pasó? Y el gigante de 3 metros le dijo, te voy a matar. Y David le contestó, yo te voy a cortar la cabeza. ¿Me estás entendiendo? Si hubiera sido la iglesia de hoy, ¿qué estaría todo el pueblo huyendo? ¡Ay, ay! Goliat nos va a matar. Así estamos con el COVID. Y decimos que conocemos a Dios. Esther, para salvar a su pueblo, tenía que entrar al rey, pero había un problema. Si entraba sin haber sido invitada por el rey, la mataban. ¿Y ella qué dijo? Si he de perecer, que perezca, punto. Y fue entrando. Porque Esther conocía a qué? A Dios. David conocía a quién. Sadrach, Mesach y Abednego conocían a quién. Conocían a Dios y su poder. Vamos, dile a tu vecino, conocían a Dios y su poder. Tienes que tener eso claro. Dios no está dormido, ni Dios es pobrecito, no. Dios es poderoso, invencible, nunca pierde, todas se las gana, todas se las sabe, y Satanás lo sabe y sabe lo que le espera. Así que si conoces a Dios, déjale tanto temor del COVID. ¿Cómo así? Recuerda, ojo, recuerda que la iglesia la fundó Jesucristo. Y la iglesia cada día, escúcheme bien, la iglesia cada día tiene un futuro mejor. Vea, ya están mirando el reloj porque me va a pasar un poquito. La iglesia cada día tiene un futuro ¿qué? Mejor. La iglesia no será derrotada. Dile a tu vecino, es imposible. La iglesia no será ¿qué?
derrotada. ¿Por qué no será derrotada? Porque Jesús fue claro. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, ni aún el COVID, ni nada. Entonces la iglesia cada día será más ¿qué? Más fuerte, más poderosa. Así que los que me ven en cualquier parte del país o del mundo regrese a su iglesia, deje el miedo. Regrese a su iglesia, deje el temor. Dios prometió y dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, incluyendo el COVID. ¿Qué dice Apocalipsis 21? ¿Qué dice Apocalipsis 21:1? Dice, vi un cielo que nuevo y una tierra que nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Dile a tu vecino, eso es lo que nos espera. Ay, 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 ¿qué es lo que nos espera? Un cielo nuevo y una tierra nueva. No te lo puedes perder. Vamos, dile a tu vecino, no te lo puedes perder. ¿Y qué dice Apocalipsis 1? ¿Qué dice Apocalipsis 1:1? Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que ¿qué? Que deben ¿qué? Suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación de Jesucristo y está dirigida solo para su iglesia y no para el mundo. No sé si me estás entendiendo o no. Apocalipsis es el quinto evangelio escrito por Jesús a través de su escriba Juan, para enseñarnos todo lo que viene. Y dice que es la revelación solo para quién. Una sola sabe, los demás no saben. ¿Solo para quién? Para la iglesia, no es para el mundo. Dile a tu vecino, no es para el mundo, es para nosotros. Yo y usted estaría en esa banca brincando y saltando y gritando. Me da pena cuando voy con otros predicadores que acompaño a mi hijo, que él les traduce, que él es de otro país, y es entre semana, y yo voy a acompañarlos, y están hablando algo así poderoso, y yo grito, ¡ah, bravo, vamos! Y me paro, como un loco, porque yo soy apasionado por Dios, y usted tiene que ser apasionado por Dios. Yo quisiera verlo a ustedes cuando eran jóvenes yendo a fútbol o a bailar. ¿Cómo eran ustedes cuando iban a bailar? Ah, eso sonaba. Y siempre con su alegría y son locos. Pero en la iglesia no. ¿Por qué? ¿Por qué en la iglesia no, hermano? ¿Para quién es la revelación de Apocalipsis? Para la iglesia, no para el mundo. Dile a tu vecino, no para el mundo. No es para el mundo, tenga eso muy claro. Apocalipsis 2:29, con eso termino para los que están desesperados. ¿Qué dice Apocalipsis 2:29? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice ¿a quién? A la iglesia.
¿Para quién es la revelación? Para la iglesia, hermano. Así que los que me ven, ponga la fe por encima del COVID. No ponga la fe abajo y el COVID arriba, no. Cambie el orden. Ponga la fe por encima del COVID. Usted tiene que ser como David. David de 1,60 contra un monstruo de 3 metros. No, 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 no. Te voy a matar, le dijo. Y David le dijo, y yo te voy a cortar la cabeza. Sadrach, Mesach y Abednego, el rey le dijo, 7 veces caliente el horno. Y Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron, puedes calentarlo 10 veces, pero conocemos a Dios y conocemos su poder. Y Él nos sacará y Él nos librará. Y si no nos libra, no importa, no adoraremos, porque nosotros conocemos a Dios. Tú tienes que irte hoy de este lugar y tener claro que tienes que aprender a conocer de verdad a Dios, a tener de verdad intimidad con Jesús, a buscarlo en lugar solitario, tú y Él, menos Facebook, menos celular, menos basura y más de Dios, más pasión por su presencia, porque Él es el que te da la vida, Él es el que te da el futuro y Él tiene algo mejor. Lo acabamos de leer, un cielo nuevo y una tierra nueva, un cielo nuevo y una tierra nueva, aleluya, apláudalo, vamos duro, apláudalo. ¿Cuántos van hoy con una visión nueva? ¿Amén o amén? Sí. A mí me da coraje. Por eso les digo que a veces no quisiera predicar porque me preocupa. Y tengo que predicarles fuerte porque me interesa que cuando viajen nos encontremos en casa con Jesús. No quiero que ninguno de los que nos ven y los que están aquí vayan al otro lado. No. Así que si en algo se ofendieron, les pido perdón, pero es palabra de vida de parte de Jesús para ustedes. Usted no tiene por qué tener temor ni al COVID ni a nadie, porque usted conoce a Dios y Dios es poderoso y es invencible. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo le pregunto, si Dios está contigo, ¿quién puede contigo? Sí, tienes que tener eso claro. Yo no entiendo la gente por qué no tiene pasión por Dios. Yo no puedo entender eso. Yo no puedo entender y le doy gracias si es que soy de otra galaxia o qué pasó conmigo, pero desde que lo conocí yo me enamoré, me enloquecí, me apasioné. Y déjeme decirle que no hay mejor negocio, entiéndame, que andar de la mano de Dios. Porque si tú andas de la mano de Dios eres invencible. Si tú andas de la mano de Dios caerán 1000 a la izquierda y 10,000 a la derecha, pero a usted no lo tocará. Entonces, ¿por qué anda todo asustado? ¿Por qué anda todo temeroso? ¿Sabe por qué? Porque no conoce a Dios. Y mi oración es que usted hoy empiece a conocer a Dios. Amén. Y así como le pierde tiempo a las novelas, telenovelas, no veo ninguna, pierdan el tiempo a Dios. Lea más Biblia. Tenga más intimidad con Dios y menos intimidad con el mundo. Dígale a su vecino, menos del mundo y más de Dios. Menos del mundo y más de Dios. Colócate de pie, por favor. Padre, quiero darte gracias por esta palabra, Señor. Hoy me uno a los que están aquí, a los que nos ven, y decirte, perdónanos porque no te conocemos. Perdónanos porque solo tenemos información de quién eres. ¿Cuándo naciste, Jesús? ¿Cuándo tuviste 12 años?
cuándo moriste en la cruz, cómo resucitaste, cómo fuiste al cielo. Solo información, Señor. Pero no tenemos comunión contigo, Jesús. No te buscamos como tú nos dijiste el consejo en el lugar secreto. Somos como ese carro cuando lo prendemos en neutro y aceleramos mucha bulla, pero no camina. No crecemos, no cambiamos, pura religiosidad, Señor. Así que hoy día para pedirte perdón, Señor. Bendice a esta iglesia, Señor. No hablo de esta como iglesia, de toda tu iglesia en el mundo, de los que te conocen, de los que te aman, Señor, y los que estamos esperando un cielo nuevo y una tierra nueva, Señor. No nos vamos a quedar por fuera por nada del mundo, Señor. Tú eres nuestra pasión, nuestro Dios, nuestra locura y nuestro amor. Y bendecimos tu nombre, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a mi Señor. Voy a despedirme primero de los que están conectados por internet. Déjeme decirle a todos ustedes que nos ven en Colombia y en otras partes del mundo, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios tenga misericordia de ustedes, que Dios ponga en ustedes paz, que toda trampa de Satanás está destruida, que toda trampa de Satanás está sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús. Que la bendición del Dios Todopoderoso los persiga y lo alcance.